Bien, estamos de vuelta, son las 9:09, seguimos aquí en CNN Chile Radio, ya lo conversábamos al comienzo, marzo va a ser un mes súper importante, muchas definiciones y que de alguna manera van a ir delineando ya el panorama para un año de elección presidencial, parlamentaria, que siempre, Carola, son momentos bien tensos, ¿no? Y de muchas definiciones profundas también, no solo de nombres, sino de proyectos políticos. Y es el tema de tu comentario editorial, cuestión de opinión aquí en la radio. Vamos a revisar precisamente eso, porque marzo va a ser un mes muy relevante, quedan solamente 9 meses para la elección presidencial y en los tiempos de la política eso es un pestañeo. Por eso marzo será el momento de definiciones que le van a dar forma al proyecto político nacional, no solo la carrera de la moneda. Carolina Toá, en todo caso, ya ha anticipado que este será el mes en que va a zanjar su futuro. Muchos aún se ilusionan con Michelle Bachelet, pero pareciera que la expresidenta no estará disponible y dará el paso a la ministra de Interior. Eso abrirá la cancha en el oficialismo, porque a diferencia de Bachelet, Toá no genera la misma unidad amplia desde la democracia cristiana hasta el Partido Comunista que sí logra la exmandataria. Sin su imán político, probablemente el Frente Amplio va a intentar levantar un nombre propio. Daniel Jadwe va a ganar más tracción también en la izquierda y se dispersa así el naipe si hasta Harold May Nichols busca ahora su espacio. Y en una baraja revuelta, con distintos nombres, no le será tan fácil a Carolina Toá alinear las fuerzas y proyectar también la cohesión política. Mientras tanto, en la oposición, la unidad presidencial se ve cada vez más lejos. Así lo reconoce Johannes Kaiser en una entrevista este fin de semana, que ya está mirando directamente a la primera vuelta. Republicanos, por su lado, intensifica sus críticas a Matei y va quemando de paso algunos puentes con Chile Vamos, reforzando su apuesta también de convertirse en una gran fuerza parlamentaria a costa de la UDI, principalmente. Así, lo que hace unos meses se veía como una carrera casi corrida por muchos, podría convertirse prontamente en un escenario mucho más incierto y donde los incentivos, tanto para oficialistas como para la oposición, como suele suceder también en años electorales, harán de estos 9 meses un tiempo intenso y para nada tranquilo. Bueno, y la mesa está servida, 9 de la mañana con 11 minutos después de este comentario editorial para buscar respuesta en un dirigente importante del oficialismo. Ya estamos en contacto con el secretario general del Partido Socialista, Camilo Escalona. ¿Cómo está, Camilo? Muy buenos días. Hola, Camilo, buenos días. Muy buenos días, gusto saludarles. Gracias por la invitación. No sé si estuvo escuchando el comentario editorial de Sebastián Aguirre, pero... Estaba escuchando. A ver, cuéntenos, ¿cuál es su impresión respecto del escenario que se abre hoy día, lunes 3 de marzo? Yo creo que le puse un poco color, porque... Esa es la gracia, Camilo. En 9 meses dijo que esto era un tiempo en política muy breve, que ya las cosas estaban encima, pero un gran estadista, François Mitterrand, dijo la frase al revés, de que 6 meses en política son una eternidad. Y efectivamente hay una cantidad de sucesos que se van a ir desencadenando en el curso de las próximas semanas, incluso en el curso de los próximos meses. Porque en nuestro caso, el de los partidos de gobierno, tenemos tiempo hasta el 30 de abril para definir si hay unas primarias que definan nuestra candidatura única o no la hay. Y en consecuencia, podría ocurrir de que estas definiciones no se precipiten ahora en el mes de marzo, sino que se precipiten en el mes de abril. Y luego una campaña muy larga. Es lo que le está pasando a Matei, ¿no? Que los partidos de la derecha tradicional se apresuraron en levantar su candidatura y ahora ya no tiene nada más que decir, salvo atacar a la expresidenta Bachelet en un discurso repetido, aburrido, que no tiene nada nuevo. Entonces usted se da cuenta de que no por mucho madrugar amanece más temprano. Camilo, estamos conversando con Camilo Escalona. Ahora, es muy claro por dónde van las cartas del oficialismo y el tiempo de todos modos apremia, a pesar de lo que usted señala. Hay harta presión, por ejemplo, por la eventual salida de Carolina Toá del Ministerio del Interior. Hay quienes sostienen que cuando comience el cuarto y último año de gobierno del presidente Boric, ella ya tiene que estar afuera como una cuestión simbólica para iniciar su campaña, si es que finalmente esa es la definición. Y hay quienes todavía tienen fe de que Michelle Bachelet asuma ese compromiso, el de ser la candidata. ¿Cuál es su expectativa? Y usted que conoce la interna también, ¿cómo van las conversaciones? Porque ¿son excluyentes Toá y Bachelet o eventualmente las dos pueden participar de un proceso de primaria?
Mire, yo no me puedo... he repetido varias veces que no quiero caer en una descortesía hacia la ministra Toá, porque es muy conocida la posición del Partido Socialista, ¿no? Nosotros estamos con Bachelet. Le hemos solicitado que pueda hacer una reevaluación de su decisión de no participar. Y estamos a la espera de esa decisión. Esa ha sido nuestra opinión institucional. Como usted bien sabe, en el socialismo florecen mil flores, así que esta no es la única opinión. Pero institucionalmente sí, nosotros nos orientamos por apoyar a la expresidenta Bachelet y por eso que esperamos que pueda reevaluar la decisión que anunció al país en varias ocasiones, por lo demás, de no postular. Pero todos los días, claramente, se hace muy evidente que la capacidad de cohesión y de agrupar a nuestras fuerzas, forjando la más amplia unidad que necesitamos, puede suscitarse con el nombre de la expresidenta de la República. Camilo, ahora, ¿no hay un riesgo en eso de que si la expresidenta declina la candidatura, quede la sensación de que Carolina Toá fue una suerte de plan B para el socialismo democrático? Mire, nosotros estamos por una candidatura del conjunto. Cuando sepamos la decisión de la expresidenta, vamos a resolver. Habrán posiblemente más de un nombre. Es posible que surja algún nombre también dentro del Partido Socialista, porque la voluntad de nuestro Comité Central es que nos inclinamos por una candidatura socialista. Tenemos el nombre, como ya dije, de la expresidenta Bachelet, pero como bien usted consulta, podría ocurrir que ella mantenga su posición de no competir. Entonces, como ocurrió, por ejemplo, en el caso de Alejandro Guillier, puede ser una figura cercana al socialismo o no. Esa conversación esperamos que no tengamos que llevarla a cabo, porque lo que estamos esperando es lo contrario, que la expresidenta pueda recoger nuestra solicitud. Camilo, para entenderlo entonces, si Bachelet declina, ¿tendría que abrirse un proceso de primarias? ¿No hay ningún otro nombre en el oficialismo que concite ese tipo de, digamos, de unidad? Se lo pregunto además porque el Partido Comunista tiene, con todo derecho, un par de figuras que eventualmente podrían estar en una primaria como Daniel Jadwe y Janet Jara, y también en el socialismo democrático hay otros interesados. Mire, yo creo que eso de la posibilidad de una primaria es en todos los casos. ¿Incluido por Bachelet? Incluido porque, por ejemplo, el diputado Mirosevic plantea su candidatura, él dijo que era hasta el final. Jaime Mulet Entonces, también. nosotros no... ¿Ah? ¿Perdón? Jaime Mulet también, Camilo. No ahí, lo escuché. Ahí está el sono, ahí sí. Ahí sí, le decía que Jaime Mulet también tiene su candidatura presidencial. Claro, hay candidaturas que tienen una definición, que es ocupar un cierto espacio, tener una visibilidad. No necesariamente están pensando en que van a llegar a la moneda, sino que están esperando un fruto político diverso. Entonces no nos podemos nosotros poner en el caso que la sola decisión de la expresidenta Bachelet conduce inmediatamente a su proclamación. Eso sería de nuestra parte una falta de respeto hacia los partidos con los cuales colaboramos actualmente dentro del gobierno del presidente Boric. Pero sí, naturalmente, nuestro convencimiento es que quien tiene las herramientas para lograr avanzar hacia la más amplia unidad de las fuerzas democráticas y populares de nuestro país es la expresidenta. Pero no descartamos. Nosotros no podríamos decir que no van a haber primarias. Estamos conversando con Camilo Escalona aquí en CNN Chile Radio. Camilo, y a propósito de esa búsqueda de unidad, ¿usted cree que podría ser más difícil encontrarla con otro nombre que no sea Michelle Bachelet? Carolina Toá, por ejemplo, ¿podría lograr esa misma unidad amplia que la expresidenta? O Janet Jara. O Janet Jara, eventualmente. Mire, nosotros hemos evitado referirnos a otras alternativas, porque no sería una posición correcta de nuestra parte. No es nuestro ánimo debilitar otras candidaturas.
¿no? Nuestro ánimo es convencer, ¿no? Lograr que la expresidenta pueda reevaluar la decisión que tiene hasta ahora todavía, aún. Sí, de acuerdo, pero lo que usted plantea es que Michelle Bachelet es la carta que tiene más posibilidades de generar esa unidad amplia. Por el contrario, entonces, el resto de los nombres les cuesta más. No es que nos cueste más. Es que nosotros estamos con Bachelet por todo el conjunto de hechos políticos que se producen a diario. Ya mencioné uno, ¿no? Como una persona de tanta experiencia política que es candidata presidencial desde el año 92 pierde el control, ¿no? Como es Evelyn Matei, con el solo apellido de Bachelet. Camilo, hablemos de eso, hablemos de lo que ocurre en la oposición, donde también tienen un montón de cosas que definir, ¿cierto? Por lo pronto, si va a haber primarias o no, cuán lejos o cuán cerca va a estar Chile Vamos de los partidos de una derecha más dura, como puede ser Republicano y el partido el libertario del diputado Kaiser. Usted dice que Matei padece una grave paranoia respecto de la expresidenta, pero más allá de eso, Evelyn Matei sigue siendo la que encabeza todas las encuestas presidenciales. Pero estancada, como se ratificó nuevamente en encuestas de opinión que no son de nuestra iniciativa ni de empresas con las cuales tengamos ningún tipo de vínculo, ¿no? ¿Les favorece? Las mediciones que se hacen, que son completamente independientes a nosotros, muestran que Matei ya quedó ahí, estancada, tiene un techo. Y eso es lo que genera el nerviosismo y la pone odiosa. A ver, usted dice que Matei llegó a un techo. Claro. Llegó a su techo. Tiene un techo, ya no crece. Yo creo que los estrategas de la derecha son bastante malos y deficientes, porque se dejan llevar por las mismas cosas que ellos dicen, que el tiempo se agotó. No, el tiempo no se ha agotado. Fíjese que esa idea de que el tiempo se agotó les llevó a proclamar una candidatura antes de tiempo. Y ahora esa candidatura muestra claros síntomas de agotamiento, que es el caso de Matei. ¿Y cuál es el mejor escenario para el oficialismo, independiente de la definición que se haga, sobre todo con lo que tiene que decir Michelle Bachelet? Porque eventualmente la disputa por la unidad, que es algo que no se ha podido resolver en la oposición, póngase usted que terminen poniéndose de acuerdo, vayan todos detrás de Evelyn Matei, no se van a poner de acuerdo. O participen todos en la segunda vuelta tal vez. Correcto, ya, usted da por descontado. En la primera vuelta no se van a poner de acuerdo porque los propósitos son muy claros. Cada cual quiere consolidar el nicho que ha logrado abrir. Y ese escenario evidentemente favorece al oficialismo, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto tiempo se puede seguir esperando una definición? Usted partió la entrevista diciéndonos que hasta el 30 de abril puede haber una definición en el oficialismo para inscribir eventualmente a una primaria, una candidatura, pero son hartas semanas. Sí, pero la elección es en noviembre. La fecha de la realización de las primarias es el 30 de junio. Correcto. ¿No? Cuando se discutió esto en el Parlamento, que era una fecha intermedia, no había elecciones presidenciales cercanas, y se puso junio para una elección que se hace en noviembre, las candidaturas se inscriben en julio, después de la primaria. Todo el mundo encontró que ese era el tiempo razonable, porque efectivamente lo es. O sea, las fuerzas de gobierno naturalmente cuentan con varias semanas para resolver. En nuestro caso, esperamos que la expresidenta Bachelet reevalúe y acepte la candidatura. De lo contrario, naturalmente que van a haber elecciones primarias. Camilo, estamos con Camilo Escalona aquí en CNN Chile Radio, y si es que la expresidenta declinara esa opción y no fuera candidata, usted decía hay que buscar nombres dentro del Partido Socialista o fuera de él. ¿Usted sigue apoyando a Mario Marcel como nombre de candidato presidencial? Él lo ha descartado, pero usted lo mencionó en su momento. Él tiene toda mi simpatía, pero la posición del partido es estar con Bachelet. Yo estoy con Bachelet, esa es mi posición. Por lo demás, hace ya varios meses, o desde que yo lo mencioné como posibilidad, el ministro Marcel descartó también esa alternativa. Sí. De manera que no es mi ánimo pensar que él pueda ocupar ese espacio en el caso que la expresidenta Bachelet decline. Camilo, y por otro lado, uno de los temas que se ha planteado en el análisis desde el oficialismo, a propósito de la fuerza que cobra el nombre de Michelle Bachelet, es que esto significa un bloqueo también a la emergencia de nuevos
liderazgos dentro del socialismo democrático particularmente. ¿No es ese un problema para el oficialismo, el que no sean capaces de surgir nuevos liderazgos que tomen la posta y se tenga que recurrir nuevamente a la presidenta Bachelet? Ricardo Lagos Weber decía que no se podía seguir girando a cuenta del liderazgo de la exmandataria, de hecho. Claro, pero todos los que dicen eso se están mirando al espejo, si usted me permite la expresión. O sea, todos dicen, miren, hay nuevos liderazgos, puedo ser yo, ¿no? Pero no ha ocurrido eso, lo dice. Lamentablemente. No ha ocurrido que surjan esos nuevos liderazgos. El Partido Socialista, yo le puedo decir con mucho orgullo, ha colaborado activamente con ese proceso. Al apoyar a Quilier, por ejemplo, apoyamos luego a una candidata que era nueva, como Paula Narváez, que perdió unas primarias convencionales, quedó la senadora Proboste, que también era una candidata nueva. Llegamos quinto, no tuvimos ninguna posibilidad de competir en esas condiciones. Apoyamos, sin poner ninguna traba y sin pedir nada, al presidente Boric como una nueva figura y un nuevo liderazgo para la segunda vuelta. Durante estos años, muchos de nosotros, entre ellos quien habla, planteamos la alternativa de un nuevo liderazgo y las cosas son como son. Camilo. Hoy la persona que aparece con el respaldo suficiente para poner en aprietos, como ya se ha demostrado, para poner un alto nerviosismo dentro de la derecha, es la expresidenta Bachelet. Claro, y ahí uno se pregunta, Camilo, estamos conversando con el secretario general del Partido Socialista, Camilo Escalona, si lo que hay es solo una cuestión táctica de derrotar a la derecha o si hay una unidad de propósito en el oficialismo, si hay, más allá de las figuras y de lo competitivas que éstas sean y por supuesto de la trayectoria y el peso que tiene Michelle Bachelet. Y se lo pregunto también porque hoy hay comité político ampliado a las 11:30 de la mañana, se inicia el cuarto año y último año de gobierno del presidente Boric. Entonces, ¿cómo ve el proyecto político de la izquierda y la posibilidad, además, del síndrome del pato cojo? Son hartas cosas, pero yo sé que usted puede hacer un análisis respecto de lo que viene. Sí, puedo contestar una parte. Mire, yo lo que se observa, porque Matei acaba de hacer un llamado a Kaiser y Kast, que nuevamente le dieron un portazo, para lograr una candidatura común, ¿verdad? ¿Qué es lo que indica eso? Que Matei lo que está mirando no es el escenario nacional en su conjunto. Lo que Matei y sus estrategas miran es la necesidad de surcir rápido, ¿no? con hilo de saco, un acuerdo con la ultraderecha. Y por eso la preocupación del Partido Socialista, que compartimos con nuestros aliados de gobierno, es que hay que frenar una regresión ultraconservadora, porque la derecha tradicional no está mirando el conjunto del escenario nacional, lo que está mirando es el acuerdo con la ultraderecha. Y eso naturalmente que es una amenaza de regresión, de una fuerte involución, de pérdida de avances sociales y culturales que han costado tantos años. Imagínense que usted perfectamente bien lo sabe, la transición democrática comenzó el año 90 y tanto que costó avanzar en algunas cuestiones mínimas. Pues bien, hay un fortalecimiento temporal de las fuerzas de ultraderecha y esas tironean a la derecha tradicional hacia una propuesta retrógrada, de retrocesos. Y eso es, en definitiva, la gobernabilidad democrática, lo que nosotros tenemos la responsabilidad fundamental de ser capaces de cautelar, ¿no? Debemos garantizar que los avances democráticos ocurridos en nuestro país se puedan consolidar y mantener y no vuelvan atrás, como indica la experiencia de otros países bajo gobiernos de ultraderecha. Y eso es lo que tiene que unir en el fondo a la centroizquierda y a la izquierda, la unidad de propósito. Es una tarea muy grande que compartimos con... Es un propósito muy grande, en definitiva es la estabilidad del régimen democrático. Cuando se pierde la democracia todos lloramos y dicen, mire, no nos dimos cuenta que estaba en peligro. Pero usted cree que lo Evelyn importante Matei, es darse cuenta en el momento oportuno. ¿Usted cree que si Evelyn Matei eventualmente liderara un gobierno de derecha con los partidos que hemos mencionado, con los liderazgos de Kast y Kaiser en un mismo gobierno, estaría en juego la estabilidad democrática en un gobierno de... Ella estaría mirando hacia... Su mirada estaría puesta en la ultraderecha.
y las exigencias que esa ultraderecha le va a imponer. O sea, un gobierno de Evelyn Matei. Eso está pasando en el mundo, no sería nada raro que pase en Chile. Fíjese, acaba de ocurrir en las elecciones de Alemania. En el fondo, el gobierno de Trump impuso la derechización del escenario alemán, ¿no? Tuvieron que hacer una gran resistencia a las fuerzas de la derecha tradicional alemana para no verse obligadas a sucumbir a la presión norteamericana para el arreglo con la ultraderecha. Pero no es el caso chileno, porque ya fue explícito de parte de Matei. Solo para entenderlo. Su esfuerzo, fracasado hasta ahora, de querer esa alianza. Un retroceso democrático como el que usted describe, que se ha producido en Estados Unidos, ¿podría producirse en Chile con un gobierno de Evelyn Matei si es que pacta con Kaiser y Kast? Con un gobierno de Evelyn Matei respaldado por la ultraderecha, efectivamente es así. Los derechos laborales, los derechos de la mujer, los avances culturales. Naturalmente que es una visión ultraconservadora de la sociedad chilena, de hace ya harto tiempo. Hay incluso influyentes nostálgicos del régimen de Pinochet dentro de esa coalición. Sería heterogénea, pero cargada en una mirada regresiva. Y Evelyn Matei, por su liderazgo, no da garantías de ser capaz de frenarlo, dice usted, Camilo. No, si este no es un ataque personal a ella, yo me guío por las decisiones políticas que su comando está tomando, ¿no? Ella representa una alianza, y en representación de esa alianza, lo que a ella le da prioridad es a tratar de entenderse con Kast y Kaiser. No es una invención de mi parte. Lo que hay aquí claramente es que para evitar verse sobrepasada y descender incluso en la encuesta, el comando de conducción de la campaña de la derecha gira su mirada hacia la ultraderecha. Camilo, ¿y basta con un nombre fuerte en el oficialismo para poder enfrentar eso? En el caso de Michelle Bachelet, por ejemplo, desde ese punto de vista, ¿qué proyecto país le puede ofrecer el oficialismo, más allá de los nombres al país? Mire, nosotros tenemos una definición: trabajar por la justicia social en democracia. El presidente Boric ha hecho varias cosas que no se notan, ¿eh? Por ejemplo, establecer copago cero en FONASA. Eso abre la atención pública a millones de personas que en el antiguo régimen de ISAPRE tendrían que pagar altos honorarios y que posiblemente no pudiesen ser atendidas. Se habla del colapso de los hospitales. El colapso de los hospitales es precisamente porque en las condiciones actuales del país, la salud pública es la que responde a las necesidades de millones de personas que no pueden financiar su atención en el sector privado. El avance de las 40 horas, ¿no? El avance, por tímidos que algunos lo consideren, de la reforma de pensiones, el aumento de la pensión básica solidaria que hoy día se llama PGU, el aumento ya importante del salario mínimo, que incluso se ha logrado una reajustabilidad que va al compás del alza del costo de la vida. Proyecto, Camilo? Son avances sociales altamente significativos que la mirada de la ultraderecha los rechaza, pero incluso virulentamente. Bueno, en todo caso, un tercio de la ciudadanía apoya la gestión del presidente Boric, entonces parece que todos estos argumentos que son, digamos, parte de los logros de este gobierno, hay que ver si logran conmover a la mayoría en una próxima elección con un candidato al oficialismo. Camilo, sí, lo último. No me hago una pillería, porque es una mirada general en que hay un conjunto de factores. Pero si usted le pregunta a una persona si está de acuerdo, si rechaza o no el copago cero de la atención en FONASA, va a estar de acuerdo en que a las personas les sirve el copago cero. Mayoritariamente, o sea, desde el punto de vista social, la respuesta que ha dado el gobierno en una situación de restricciones económicas por las consecuencias de la pandemia, ¿no?, ha permitido recuperar la estabilidad económica sin que el costo lo pague la gente. Muy bien. Camilo Escalona, secretario general del Partido Socialista, ha estado con nosotros aquí en CNN Chile Radio. Gracias, Camilo. Gracias. Gracias por el tiempo, Camilo. Buenos días. Pausa rapidito, 9:33, 14,5 grados.